Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras son víctimas de una persecución y matanza sistemática de judíos por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y se preguntan, ¿qué fue el Holocausto? ¿Cuáles fueron las características del Holocausto? ¿Y cuáles fueron sus causas y consecuencias? Así que comencemos por el principio. Se conoce con el nombre de Holocausto a la persecución y matanza sistemática de judíos por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra holocausto proviene del griego antiguo y alude a un sacrificio religioso en el que se quemaba en su totalidad a la víctima, por lo general un carnero. Los judíos utilizan la palabra Shoah, que significa catástrofe, para referirse al holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon campos de concentración en donde obligaban a los judíos a vivir y a trabajar en condiciones infrahumanas. También montaron campos de exterminio para llevar a cabo lo que el régimen llamaba solución final de la cuestión judía, es decir, la matanza sistemática de judíos mediante fusilamientos, ahorcamientos, golpizas y el uso de gases venenosos. Para llevar a cabo el holocausto, los nazis montaron una red que incluía unas 4.000 instalaciones, distribuida sobre todo en Europa Oriental. En 2005, las Naciones Unidas establecieron el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, para promover la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia étnica y religiosa. Se eligió el 27 de enero porque ese día, en 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. En 2007 entró en vigencia en el territorio de la Unión Europea una ley que pena a todos aquellos que nieguen el Holocausto y los demás crímenes cometidos por los nazis. Ahora pasemos a hablar de cuáles fueron las características del Holocausto. En primer lugar, tenemos que destacar que fue planificado, organizado y ejecutado por la Alemania nazi sobre la base de las ideas desarrolladas por Adolf Hitler. Heinrich Himmler, Hermann Göring y Reinhard Heydrich fueron algunos de los principales organizadores del Holocausto. Se utilizaron campos de concentración y exterminio como lugares de confinamiento y asesinato sistemático de personas mediante la utilización de distintos métodos, entre ellos los fusilamientos, los ahorcamientos y las duchas con gases venenosos. Los cadáveres, posteriormente, eran cremados en grandes hornos. Los principales campos de concentración y exterminio fueron los de Auschwitz, Treblinka, Belzec, Jasenovac, Majdanek, Chelmno y Sobibor. Los destinatarios principales del plan de exterminio elaborado por los nazis fueron los judíos, pero el Holocausto también se cobró la vida de víctimas no judías, entre ellas homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra soviético y opositores políticos. También hay que destacar que la gran mayoría de los deportados a los campos de concentración eran ciudadanos de distintos países de Europa, que fueron separados de sus sociedades de origen, se les sustrajeron sus bienes y se los trasladó por la fuerza hacia los distintos centros de confinamiento. Y por último destacar que muchos deportados fueron obligados a trabajar como esclavos antes de ser ejecutados. Otros, en especial mujeres, niños, ancianos y enfermos, fueron directamente ejecutados. Pasando al final del video, hablemos de cuáles fueron las causas y consecuencias del Holocausto. Entre las causas podemos destacar las ideas desarrolladas por Hitler y los principales jerarcas nazis acerca de la superioridad de la raza aria y de que las uniones de alemanes con judíos amenazaban la pureza y la fortaleza de esa raza. Además, la creencia de muchos alemanes de que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. También destacar que la idea desarrollada por los nazis sobre la existencia de una conspiración internacional de la que los judíos formaban parte. El supuesto objetivo de esa conspiración era perjudicar a Alemania. Y por último, destacar como causa la crisis económica y financiera que atravesaba Alemania durante la Gran Depresión. Para paliar las consecuencias de esa crisis, los nazis se propusieron segregar a los judíos, confiscar sus bienes y utilizarlos como mano de obra esclava en las fábricas de armamento. Ahora pasemos a destacar cuáles fueron sus consecuencias. Aunque las cifras no son exactas, se cree que unos 6 millones de judíos fueron víctimas del Holocausto. Aproximadamente 5 millones de personas más fueron asesinadas en los campos de exterminio, lo que ronda un total de unos 11 millones de personas. Se calcula que los alemanes asesinaron a una tercera parte de los judíos que vivían en Europa en 1939, por lo que la comunidad judía europea quedó debilitada y profundamente traumada por la experiencia padecida. Además, destacar que el Holocausto condujo a las Naciones Unidas a impulsar la creación del Estado de Israel, para que los judíos dispersos por el mundo tuvieran un lugar donde establecer su patria.
Esta decisión, que se concretó en 1948, fue el origen de un conflicto entre Israel y los países árabes, la mayoría de los cuales no aceptó la creación de un Estado judío en un territorio habitado por palestinos. Los principales jerarcas nazis responsables del Holocausto fueron juzgados y condenados a muerte durante los juicios de Nuremberg. Además, los jerarcas nazis que lograron escapar de Alemania fueron perseguidos por grupos vinculados a los servicios de inteligencia del Estado de Israel. El caso más notorio fue el de Adolf Eichmann, que en 1962 fue secuestrado en Argentina, juzgado en Jerusalén, condenado a muerte y ejecutado. Y por último destacar que el rechazo y el repudio que provocaron los crímenes cometidos por los nazis convencieron a las Naciones Unidas de la necesidad de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.